Shalom Beberajá. Vamos a continuar con la historia de los hebreos en Cuba. Seguimos con el artículo Jerusalén y los judíos, publicado en el almanaque hebreo Vida Habanera del año 1950. Vamos a seguir donde nos habíamos quedado la semana pasada y dice así. En 1187 la conquista de Palestina por Saladino acabó con el dominio de los cruzados. El país cambió de mano varias veces, desde entonces siendo devastado por los mongoles en el siglo XIII, conquistado por los turcos otomanos en 1517, por los egipcios en 1812 y por los turcos de nuevo en 1840. A través de esas vicisitudes, empero, inmigrantes tosudos e intrépidos continuaron estableciendo su hogar en la Tierra Santa. En 1211 llegaron allí de Francia e Inglaterra 300 rabinos. En 1267 el gran filósofo Nachmanides reorganizó la comunidad de Jerusalén después de las devastaciones mongólicas. En el siglo XV vino una gran corriente de judíos expulsados de España. En 1495, solo 3 años después de la expulsión de España, un judío español que llegó a Jerusalén escribió: «Me he cansado buscando casa porque muchos han venido aquí y la tierra está llena de gente». En los siglos XVI y XVII casi no hubo años sin que vinieran inmigrantes a Jerusalén, individualmente o en grupo. En 1700 llegó a Jerusalén un grupo de 1500 cabalistas. Se asentaron allí y construyeron la sinagoga del rabino Yehudá Hasid, conocida como la Jurbat. Allí que se convirtió en la más importante de las instituciones judías de la ciudad vieja de Jerusalén y que la legión árabe del rey Abdullah demolió en 1948. En el siglo XVIII, dos grupos que representaban a las dos corrientes principales del pensamiento judío europeo se asentaron en Jerusalén, los discípulos del Baal Shem Tov y del Gaón de Vilna. A mediados del siglo XVIII los judíos constituían una considerable minoría en la pequeña Jerusalén de aquellos días. Sumaban aproximadamente 1 millar, constantemente perseguidos por las autoridades religiosas musulmanas y los recaudadores de impuestos turcos. El siglo XIX trajo consigo un nuevo fenómeno que iba a ayudar grandemente al crecimiento y modernización de Jerusalén. Ricos y distinguidos judíos occidentales comenzaron a llegar a Jerusalén, interesarse en su bienestar y dar fondos para la edificación de modernas escuelas, hospitales y suburbios residenciales. El más distinguido de aquellos devotos protectores de Jerusalén fue Sir Moses Montefiore, que visitó Jerusalén 6 veces entre 1827 y 1875, fundando una escuela y un hospital, alentando la colonización agrícola, convirtiéndose de hecho en el fundador de la Nueva Jerusalén, construida fuera de la ciudad vieja amurallada. Fue en 1860, con un legado de $60,000 dejado a Jerusalén por el americano Judá Touro, que Montefiore, albacea del legado, construyó la primera casa suburbana al sur de las murallas. Muy pronto se construyó el barrio de Yamin Moshe y en 1869, hacia el norte, el barrio de Mea Shearim. Allá por el año 1895, 15,000 de las 28,000 judíos que había en Jerusalén vivían fuera de las murallas. La población judía de la ciudad santa creció a pasos agigantados, convirtiéndose finalmente en mayoría. De hecho, ya a mediados del siglo XIX, 8,000 de los 15,500 residentes de Jerusalén eran judíos, un primer paso en el camino que hizo que en 1936 la comunidad judía sumara 70,000 personas de una población total de 110,000 e incluso un porcentaje más elevado en los años siguientes. Cuando la mayoría de los habitantes judíos de Jerusalén en el siglo XIX eran sometidos con contribuciones del exterior, comenzaron a producirse entre ellos nuevas tendencias. Jivat Zion, el movimiento pre-herzliano de los amantes de Sion, que se inició en 1881, infundió nueva vida a Jerusalén, haciendo la sede del primer periódico hebreo y del movimiento dirigido por Eliezer ben Yehudá,
para convertir la antigua lengua hebrea en un idioma vernáculo moderno. La Jerusalén del recuerdo bíblico y de la peregrinación medieval estaba en camino a convertirse en la capital de la moderna recolonización sionista. Durante el régimen mandatario, Jerusalén fue además la capital de la creciente comunidad judía, así como de la administración británica. La ciudad nueva fuera de las murallas crecía, haciéndose sorprendentemente moderna. Se trataba en todos los sentidos de una ciudad primordialmente judía. Sus espantosas experiencias durante la Guerra Árabe de 1948 o 1949 hicieron de ella una ciudad completamente judía. Los británicos se fueron, los árabes huyeron, los judíos a través de los bombardeos, el hambre y la sed defendieron Jerusalén contra la legión árabe y el ejército egipcio. Barbudos patriarcas con indumentaria medieval se encontraban en la línea de fuego al lado de muchachas trabajadoras. Una vez más, con angustia y heroísmo, los judíos lucharon por su histórica ciudad santa y su capital. Bajo el manto de la noche construyeron un camino hacia ella a través del yelmo. Cuando volvió la paz, establecieron varias colonias nuevas en las faldas de las colinas cerca de la ciudad con el objetivo de aliviar su aislamiento. Ha sido integrada con más firmeza que nunca el resto de la tierra de Israel. ¿Puede acaso ser arrancada ahora? ¿Puede romperse este vínculo de 3000 años? Y así termina este interesante artículo que se titula Jerusalén y los judíos, escrito en el almanaque hebreo, publicado en este almanaque hebreo del año 1950, Vida Habanera, aquí en Cuba. Muchas gracias.